Hoy vamos a desglosar una historia fascinante, la de un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys. Vamos a ver cómo iniciaron una revolución que, bueno, cambiaría a Chile para siempre, y su única arma eran las ideas. Y es que esta es la historia de un grupo de jóvenes economistas que volvieron a su país con ideas tan, pero tan radicales que terminaron desatando una guerra. Ojo, no una guerra con armas, sino una de teoría económica, una que estaba a punto de rediseñar una nación entera. Entonces, ¿dónde empieza todo? Nos vamos a mediados de 1958. El lugar, la Pontificia Universidad Católica de Chile, o la Católica como se le conoce. Es justo aquí donde se plantaron las primeras semillas de esta revolución. Porque cuando los primeros economistas que se formaron en Chicago regresaron a Chile, no fue que simplemente se unieron a la facultad, no, prácticamente la tomaron por asalto. Cambiaron todo. El plan de estudios, la forma de enseñar economía, fue un giro de 180 grados. Y esto iba mucho más allá de la teoría económica, ¿eh? Desde el primer día desafiaron a la vieja guardia por una cuestión de principios. Por ejemplo, protestaron sin parar hasta que un estudiante judío muy calificado, que al principio había sido rechazado, finalmente fuera admitido en el programa. O sea, llegaron pisando fuerte. Como es de imaginar, este nuevo enfoque no cayó nada bien. Para nada. Creó un conflicto, pero inmediato. Y sin saberlo, estaban preparando el escenario para un choque de ideologías que iba a definir la economía chilena por décadas. Ahora, para entender bien esta batalla, primero hay que entender cuál era la ideología dominante en ese momento: el estructuralismo. Esta era la teoría que se enseñaba en la universidad rival, la Universidad de Chile. Y, a ver, en pocas palabras, esta teoría decía que la inflación no era solo culpa de imprimir mucho dinero, no. Decían que venía de problemas más profundos, estructurales de la economía. Y por eso, claro, se justificaba que el gobierno interviniera con fuerza. Y en esta tabla se ven las líneas de batalla, pero clarísimas. Es que en casi todos los temas importantes, desde qué causa la inflación hasta si los campesinos eran racionales o no, en todo, los Chicago Boys desafiaron de frente las creencias del sistema establecido. Era un choque total. Y que nadie piense que este era un debate académico amable, de esos de guante blanco. Para nada. El material de origen deja claro que fue algo súper personal y a menudo bastante hostil. De hecho, hasta su nombre, el que ahora es tan famoso, los Chicago Boys, empezó como una burla. Fue un insulto de sus oponentes, una manera de decir que eran como agentes de una ideología extraña, extranjera. Ok, pero esta guerra de ideas no se iba a quedar encerrada en las aulas. ¿Qué va? Muy pronto saltó a la plaza pública. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. La primera gran pelea pública, fue por el tipo de cambio fijo del país durante el gobierno del presidente conservador Alessandri. Una política que, para que nos hagamos una idea, afectaba el precio de todo, absolutamente todo, desde el pan hasta los tractores. Resulta que los cálculos de Castro mostraban que la moneda estaba súper sobrevalorada, tanto que necesitaba una devaluación de por lo menos el 50%. O sea, pedía que el valor del peso chileno se cortara a la mitad para evitar una crisis. Era una recomendación explosiva. Básicamente, le estaba diciendo al gobierno en su cara que su política económica era un desastre a punto de estallar. Y la reacción del gobierno, fue furiosa, inmediata. El decano de la universidad hasta intentó censurar las investigaciones futuras. Esto se convirtió en un enfrentamiento de alto voltaje por la libertad académica, tanto que tuvieron que intervenir sus mentores de la Universidad de Chicago para mediar. Y aquí es donde la historia da un giro, una de las ironías más potentes de todo este relato. 15 años más tarde, el mismo De Castro implementaría una política inquietantemente parecida a la que él había atacado con tanta ferocidad. ¿Y el resultado de su propia política? ¿Cuál fue? Pues una crisis masiva. Un año después de que todo estallara, el precio del dólar había subido un 92%. O sea, un resultado todavía peor que el que él había criticado años antes. La ironía es brutal. Bueno, a pesar de todas estas polémicas, la influencia del grupo seguía creciendo, y así fue como les llegó su primera oportunidad real de llegar al poder político en las elecciones presidenciales de 1970. Les pidieron que prepararan un programa económico para el candidato conservador Jorge Alessandri, y lo que presentaron, fue una visión súper audaz, sin guardarse nada, un plan de shock prácticamente. Los asesores más cercanos del candidato, al ver el plan, pensaron que era demasiado radical, y la reacción de Alessandri, según lo que contaba el propio De Castro, fue
Bueno, fue tajante y bastante humillante. Así que el punto clave aquí es que su plan fue rechazado. Perdieron esa batalla por las elecciones de 1970. Pero, y este es un gran pero, lo guardaron. Lo llamaron el ladrillo. Sin saberlo, en esa derrota acababan de forjar el mismísimo plan que poquitos años después usarían para transformar la nación. Lo que pasó después, claro, esa ya es otra historia.